Querida familia, muy buenos días en esta dominical 3 de marzo del 2024. Queremos seguir con nuestra temática, la autoridad de la sangre de Cristo. Hago una pregunta hasta aquí. ¿Quién de ustedes ha estado desde la introducción? ¡Excelente! Es importante que no se pierdan, es importante que tomemos en serio, que vayamos de la mano de nuestro Señor con este aprendizaje que es importante para cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando y si usted recuerda que es una serie súper espectacular para que nosotros podamos tomar en consideración y tomar en cuenta. Vamos a ver en qué tipo de derramamiento de la sangre de Jesucristo nos toca. Exactamente. La sangre de la corona de espinas. Vamos a ver qué connotación tiene para nosotros. Y recuerde que es un tema un poquito importante y vamos a tratar de avanzar porque tiene todo que ver con lo que está sobre nuestra cabeza, ¿cierto? La corona de espinas, vienen los ojos, ¿qué más? Exactamente. Los sentidos, exactamente, empezando por las sienes, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios en Mateo 27, 29, 30, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Cómo te parece? Qué impresionante, sí, qué humillante, qué desesperación, qué dolor. Este tipo de humillaciones ya pagó Jesucristo. Pero vamos a ver qué tan importante es para nosotros, a pesar del dolor y del sufrimiento que Él tenía que pasar. Vamos a ver por qué es importante el derramamiento de esta sangre. Sí, así como las anteriores que hemos visto, cada gota de la sangre de Cristo es importante. Aplicando la sangre de la corona de espinas. El primer Adán estaba ¿en qué? En la plenitud de una vida eterna. El pecado con las tinieblas no habían llegado a su vida y operaba de forma perfecta a la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando pactó con el pecado, ahí es entonces cuando Él entregó su alma. Todo lo que implicaba el ser humano le entregó ¿a quién? A las tinieblas, al control de la hechicería. Entró entonces la brutalidad y perdió la inteligencia espiritual. Cuando hablamos de hechicería, ¿cierto? De brujería, no es solamente las pócimas, la magia, las hierbas y todo ese tipo de cosas, no, es un demonio, es una potestad que implica manipulación y dominio sobre X situación, ¿sí? Hasta ahí estamos. Entonces perdió la inteligencia y totalmente se entró en la brutalidad. Eso es lo que sucedió con nosotros, ¿cierto? Entramos en un momento, en una instancia de brutalidad. Vamos a ver cómo operaba el primer Adán con inteligencia espiritual. ¿Qué hacía? Él puede hablar cara a cara con Dios, podía estar en la tierra y en milésimas de segundos estar en los cielos. Tenía ¿qué más? A su disposición todas las cortes de los ángeles. Podía comer y era multimillonario de nacimiento, dueño su papá del oro y de la plata, ¿cierto? Y estaba totalmente sano y su cuerpo no se enfermaba ni se cansaba. Esta era la condición del Adán, ¿estamos de acuerdo? Sí, hasta aquí todo claro. Bien, todas estas habilidades estaba el Adán en su inteligencia espiritual, en la plenitud de la creación, cuando Dios le creó para este mundo. Muy bien. Dice también que podía conocer y recordar el nombre de todos los animales, las plantas, los peces del mar, de los ríos y todo absolutamente lo que estaba en el mundo físico, él podía recordar con su captación mental, con su memoria, con su inteligencia espiritual. Podía también, dice, transportarse desde la tierra a los cielos y hacia cualquier lugar físico y espiritual más rápido que un cohete. ¿Sí? Entonces, cuando tú ves que los héroes, ¿cierto? Los que están haciendo
que los chiquitos, que nuestros pequeños se emocionen y se identifiquen con ellos y vuelan y van de aquí para allá y de un planeta a otro y ponen su escudo y todo lo demás. Esa era la calidad de vida de Adán. Sí, tenía una rapidez, una inteligencia, una fortaleza única, muy semejante a la de Dios. No como Dios, pero le puso mucho de él en la creación que era él. También dice que traspasaba las paredes, las leyes de la gravedad, las leyes de la longitud, altitud, latitud, profundidad, y nada de eso lo limitaba, porque Adán, sin pecar en su nivel espiritual, era plenamente inteligente, plenamente inteligente. Imagínese en la condición de Adán. ¿Cómo sería, cierto, la sugestividad de la serpiente para que le dé esta decisión de desobedecer y de pensar que todo lo que tenía era mejor a lo que le estaba ofreciendo, era mejor lo que le estaba ofreciendo? ¿Quién? La serpiente o Satanás, ¿cierto? Él decía y creaba, decía y quitaba, tenía poder ¿sobre qué? Sobre la fructificación, es decir, tenía una inteligencia superior, intelectual, física, emocional en todos los sentidos. También tenía dominio sobre todos los animales del reino del mundo, sobre el oro, la plata, el agua dulce, las aguas del mar, todo se sujetaba hacia lo que Adán decía. ¿Te imaginas en esta postura? Que la naturaleza estaba ligada hacia su autoridad. Y luego con la caída, no solo él, sino la naturaleza en sí, fue creada una barrera universal. Esta barrera universal entre Dios y la naturaleza creada, como el humano, las plantas, los árboles y todo, dice el salmista, todo lo que respire, alabe al Señor, porque todo tenía un movimiento dinámico, todo estaba armonizado al amor y a la plenitud de Dios. Con la caída todo se resquebrajó, todo se cambió de color y se volvió gris. Entonces, avanzamos. Dice que cuando Adán entró en el pecado, perdió la inteligencia espiritual y quedó con el 1% de esta. Esto sí sabemos, ¿no es cierto? Y con ese 1% nosotros caminamos, vemos las computadoras, manejamos aviones, hacemos cohetes, crean los carros y desarrollamos la industria, la electrónica, la medicina, etcétera, etcétera. Con el 1%. ¿Qué piensa usted si el Señor le dejaba el 100% a Adán con la caída? Era una bomba de tiempo, una dinamita, una crueldad, el mismo demonio. ¿Sí o no? Si con el 1% la maldad del humano crece de manera brutal, así también con ese 1% crean cosas y ayudan al desarrollo de nuestro planeta, ¿no es cierto? Dice que los estudiosos del cerebro humano y de la inteligencia dicen que la mayoría de los seres humanos operan con el 1.5% de su cerebro y que los pocos que han podido desarrollar haciendo descubrimientos asombrosos es porque ellos llegan a como el 10 o el 11%. Así tenemos a los que crearon la luz. ¿Quién creó la luz? ¿Quién creó? Edison, ¿cierto? Thomas Edison, y todos los científicos y la ley de la gravedad y todas las leyes, ¿cierto? Todos los científicos tienen un poco más. ¿Creen que Dios permitió eso? Él permitió. Pero usted se imagina nosotros con el 100%. Entonces el pecado del primer Adán embruteció al ser humano y le trajo pobreza. Y es por eso que el mundo con mente de tinieblas lo ve bueno a lo que está malo y a lo bueno lo ve con desprecio. A lo bueno lo ve con ojo altivo, a lo bueno le estorba, las cosas de Dios le da iras, no acepta, es porque todavía está con la brutalidad de la caída. Esta palabra no es ofensa, así está estipulado, ¿sí? Nacemos desde pequeños con un sentido de inteligencia dentro de la caída que implica la brutalidad por el pecado. Esto es lo que sucede, ¿no? Entonces, sí, vamos a avanzar rapidito porque es un poquito extenso. Dice que todas las enfermedades y ataduras espirituales que controlan el alma del ser humano son producto del pecado. Si ves, ahí es en donde vienen los temores, las inseguridades, complejos, los miedos, depresiones, pensamientos de pérdida, fracaso, dolor interior, duda, incredulidad, envidia, rencor, lascivia, lujuria. ¿De dónde vienen?
de la mente caída, ¿cierto? Del pecado, de la brutalidad con que Adán, no sé si decir gracias o qué digo, pero gracias a él estamos como estamos. Pero el Señor nos da la oportunidad de tener un nuevo concepto de vida cuando le recibimos a Cristo Jesús primerito, porque es necesario, sellados con la sangre de Él y la salvación, que todos estamos seguros en esta sala somos salvos. Como decía Nati en la alabanza, ¿qué harías si Cristo está aquí en esta sala, topándote tu hombro? Qué hermosa presencia, sí, el que sintió el Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero qué importante es para nosotros saber esto, que perdemos, ¿sí? Toda esta marca de dolor, tristeza, depresión, pobreza, cuando aplicamos la sangre de Cristo, ¿cierto? Y empezamos a amar y empezamos a valorar las cosas espirituales. Desde el mismo momento de la concepción en el vientre de tu madre, comienzas a recibir los azotes de la pérdida y el fracaso y el rechazo, comienza la negación de los padres, el desprecio y la maldad. ¿Sí o no? Sí. Por supuesto. ¿Ves? Entonces, desde ese mismo momento es en donde vienen las frustraciones. Los niños dentro del vientre de su madre escuchan esta maldad y se les cierra el entendimiento, aunque dice eran perfectos en la eternidad. Porque nosotros estamos escritos en el libro de la vida y dice que el Señor nos creó y antes de la creación del mundo nosotros ya estábamos considerados en su amor, en su mano ya nos puso nombre. Antes de la creación del mundo Él ya te pensó, ya tenías un nombre, ya tenía una historia para cada uno de nosotros por ese amor, ¿sí? Pero mire usted, el bebé ya está escuchando toda clase de maldades y se embrutece y se cierra el alma, se cierra la vida, al éxito, a la prosperidad. Los niños crecen en la mentira, en la maldad, en el robo, en la trampa, en el pecado. Entre más crecen, más se embrutecen. Y esto es así. Por eso es que mientras más temprano tú procuras que tu hijo conozca de Dios, ¿sí? Y hemos estipulado que los pequeños van a tener un tiempo de ministración. Los pequeños, los adolescentes, los prejuveniles, los jóvenes, así como nosotros, luego de sus temáticas, van a tener ministración. Ellos la maestra va a orar en un tema de esto, de que comprendan que las cosas espirituales siempre vamos a estar en una guerra. ¿Y tú crees que tienes la victoria? Por medio de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Entonces, Génesis 3, del 17 al 19, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esto dijo el Señor en Génesis 3, 17 al 19, y una serie de maldiciones por causa de la caída, ¿sí? Entonces le fue necesario al Padre quitar esta vasta inteligencia, esa comunión que tenía. ¿Cómo se sentirían Adán y Eva haber sido retirados de esta comunión con el Señor? Si tú solamente cuando te enojas de tu esposo, de tu amigo, de tu padre, de tu madre, quieres que te trague la tierra, y cuando hay divisiones y rupturas dices, ¿por qué a mí? ¿Cierto? Y te duele hasta las entrañas. ¿Cómo sería la división de Dios mismo con la humanidad? Y con esa herencia y con ese dolor nacen nuestros hijos. Pero qué interesante es saber que tú y yo necesitamos aplicar la sangre de Jesús. El efecto de la desobediencia puso en rebelión a la tierra, los animales, producto de esto nacieron plantas venenosas, la violencia entró en el planeta, los mares se volvieron agresivos, en los ríos entró la rabia, la agresividad, dice, pero lo más terrible de todo es que las tinieblas entraron a la mente del ser humano, y cómo camina la mayoría de ellos es con esto, con la mente cerrada, con una mente obtusa. Puede haber, como dijimos, el 1%, pueden tener ingeniería, doctorados, maestrías, todo, y tenemos ese gusto de completar cierto el nivel académico, pero espiritualmente hay una brutalidad impresionante, y es ahí cuando tú hablas de Cristo y la gente no te entiende. Y es por eso que tenemos que orar, romper ligaduras, quitar todas las vendas y entrar en un tema de retrocedes, casi que retrocedemos en las oraciones al momento de la caída, porque ahí es en donde nació todo para nosotros. Y es por eso que la gente no le amanece, y qué pena,
cuando no les amanece el evangelio. Pero nosotros insiste, persiste y nunca desiste. ¿Por qué? Porque son nuestros seres amados, porque queremos, porque son nuestras amistades, porque queremos que les amanezca el evangelio. Y no solo es para tener conocimiento de que hay un Salvador, sino de que hay mucha bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque tu mente se amplifica y cae toda la ceguera, las tinieblas, la estupidez, la brutalidad de decisiones y de acciones que tenemos como seres humanos. Por eso es que Jesucristo hizo ese sacrificio de amor y la corona de espinas atravesó absolutamente su piel. Y dicen que el dolor más grande que podemos tener es en las sienes, en la cabeza, y penetraron unas espinas de este tamaño, amada familia. Entonces dice que la mente es el campo operativo del enemigo para engañarte. Allí viene el pensamiento negativo, las maldiciones de la duda, las argumentaciones de destrucción, ruina, miseria, y todo eso es posible con el 99% de oscuridad. Entonces, ¿tú crees que es posible si en una oración de clamor por tu mente, por el favor y la misericordia de la sangre de Cristo, habilítame, Señor, habilita mi pensamiento espiritual? ¿Él te habilita? Sí, amén, por medio de la sangre de Cristo, y te saca del negativismo, de la brutalidad, de que no quieres esto, todo te cae mal, todo te apesta, nada está bien. ¿Quiénes se conectaron ayer en el tema este de la felicidad, el camino a la felicidad? Qué espectacular. Si ves, tú decides ser feliz, pero nacimos con este sello amargo, terrible, desastroso. No, no quiero, no creo que funcione. Y un negativismo impresionante de la gente en todo sentido, familia. Es así. Dice que está comprobado que quien tiene tinieblas mentales no prosperará, ya que las riquezas, propiedades, salud, gozo, éxito, todo depende del nivel de libertad mental que tiene el ser humano para lograr triunfar. Entonces, querida familia, está comprobado, si tu mente está en las tinieblas, difícilmente vas a prosperar. Y así prosperes económicamente, que eso no es nada, familia. Emocionalmente, espiritualmente, estarás en la brutalidad y en la ceguera. Así que es importante que usted le diga al Señor que le habilite su inteligencia espiritual y que también pueda disfrutar de la provisión y prosperidad que Dios quiere darnos, para que nunca nos falte nada y para que Él no nos avergüence, porque es nuestro Padre de amor. ¿Quieres tú salir de la brutalidad que invade tu alma? Pregúntele, ¿quieres salir? ¿Cierto que sí? Y aquel que diga que no, más vale que diga que sí. Así es, mis niños. Dice, es por eso que Dios, dice, guiaba a los soldados romanos para que tomaran el cardo, es decir, los espinos, que embruteció al primer Adán. Porque el Señor tenía que hacer un sacrificio, cordero inmolado, puro y sin mancha. Él decidió, Él tomó esta opción de darnos salvación por amor. Sí, entonces Él mismo les dio que armen esa corona, esa burla, esa mofa, pero que no sabían que es real todo lo que ellos estaban haciendo. Estaban coronando como rey, y es o no es nuestro rey, Rey de reyes y Señor de señores. Y dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará y toda rodilla declarará que Él es el Señor. Y ese día nuestros ojos van a ver que todos los altivos que negaron a un Dios vivo y escupieron su sangre se van a arrepentir. ¿Cierto? Y qué pena si es nuestra gente, qué pena si es tu familia, qué pena si estamos ayunando, orando, clamando, pero la brutalidad, la oscuridad mental no les permite y están todavía en la negación del primer Adán. Todavía están azotados con la cola de la serpiente de Satanás. Todavía pretenden hacer y vivir sus vidas a su medida, a su antojo. Pero no es así, familia. Hay una verdad y hay una realidad. Entonces dice que estos pusieron sobre su cabeza para romper toda obra de maldición. En ese momento que estas espinas, ¿cómo sería, no? Arrancaron, estaban sucias, enormes, gigantescas, atravesaron sus orejitas, se lastimaron, las sienes, su párpado, todo.
Fue terrible ese dolor para nuestro Señor. Pusieron sobre su cabeza esta corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y como leímos anteriormente este versículo, hincándole en la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Hay gente que le escupe hoy por hoy, se burla de la sangre, pero dura cosa es caer en manos del Dios vivo, familia, porque no podemos pretender que no fue para nosotros algo totalmente misericordioso. Ese dolor, ¿por qué? Por amor a nosotros, por nuestros pecados. El hecho de lo grande que son las puntas del cardo y de las espinas que crecen en el desierto del Medio Oriente, al colocarle aquellas ramas con tan grandes puntas, le destrozaron la cabeza, le destrozaron las orejas, la frente, derramando mucha sangre santa de liberación. ¿Crees que era necesario derramar esa sangre? Sí. Para la brutalidad de Adán y Eva, la ceguera mental, emocional, intelectual que nos dejaron, y el Señor nos va a devolver. Hay muchísima gente, como les he contado, que conozco, que no sabía leer y que pues aprendieron en la palabra de Dios. Y han tenido una sabiduría y un vasto conocimiento de todo. Se convierten en autodidactas, hablan de todo tema, comprenden el mundo, la política, las ciencias, las artes, y Dios les usa. Dones y talentos son derramados a todo aquel que confía en la sangre poderosa de Jesús. Lo primero que quiere restaurar la sangre de la corona de espinas es la inteligencia espiritual. Y cuando una persona no es inteligente espiritual, tú te das cuenta porque responde con actitudes, acciones, gestos, palabras, y tú dices, bueno, qué pena, no le amanece. Te da misericordia, tienes tristeza porque actúa de manera altiva, orgullosa, prepotente, creyendo que le hizo un favor a Jesús en recibirle su corazón. Eso no es así. No le hacemos un favor. Él murió por nosotros. Y si nuestros seres queridos no les amanece todavía, estamos nosotros en la luz para iluminar y para alumbrar con amor y con nuestro testimonio. Cuando la mente y el corazón y los pensamientos están oscuros, el ser humano tiene los siguientes problemas. No escucha la voz de Dios y es sordo espiritualmente. Tiene tinieblas en los ojos y por eso no ve la luz que dice, y no puede, y adora las tinieblas. No ve la luz y adora las tinieblas. ¿Tú conoces gente que adora las tinieblas? La gente que adora las tinieblas es altiva, orgullosa, blasfema, grotesca, prepotente, mal hablada, atrevido. Eso es. Hombres, mujeres, niños. Por eso es que nuestros niños el Señor nos ha amanecido en el espíritu, que empecemos a ministrar a los pequeños, para que ellos no crezcan, porque es nuestra descendencia, es el legado que estamos dejando. Y si nosotros aquí estamos pulidos por la palabra, por la sangre de Cristo, ellos arriba en los salones también tienen que estar en este conocimiento. Sí, que empiecen a hacer guerra espiritual, apropiarse de la palabra, que el Señor quite venda de sus ojos. ¿Qué más dice? Su lengua habla maldad y mentira, declara que vive confesando todo lo malo, no tiene discernimiento espiritual, porque no diferencia entre lo bueno y lo malo. Es decir, está en la brutalidad de la caída, no diferencia lo bueno y lo malo. También dice, deja que se anime los pensamientos oscuros de tinieblas y desprecia los pensamientos de bien. Hagamos maldad, te espero en la esquina, reunámonos en la noche, rompamos esto, saltemos por aquí, peguemos por ahí, humillemos a fulano, hagamos bullying. Y eso es bonito y les encanta, porque su mente depravada con la caída, yo no estoy ofendiendo, pero es así, ¿no es cierto? Desprecia todo pensamiento de bien. Y cuando le aconseja, se molesta. ¿Qué te parece si puedes cambiar este nivel de vida? Te sugiero que tomes estas directrices en tu casa, en tu economía, en tus hijitos. Yo sé lo que hago, no se meta en mi vida. Entonces uno dice, bueno, está bien, estaré orando por ti, ¿no? Ahí está. También dice que duda de Dios y cree lo malo. No le cree a Dios, sino cree lo malo. Vive en temor en lugar de vivir en fe. Vive atemorizado, no vive en la fe. Si es que no hago esto, capaz me va mal, voy nomás a la iglesia porque capaz me va mal. No, no, no. Usted viene en la fe del Hijo de Dios, a enamorarse de su palabra. Y si uno, escúchame bien, si uno de ustedes aplica la sangre de Cristo, habremos logrado el éxito en esta iglesia.
porque no es para todos, familia, y que sea para todos ustedes es mi oración con Carmencita, que les amanezca, noches enteras, tardes, a madrugadas, estamos aquí clamando por ustedes, que al pisar los dinteles de la puerta amanezca el Espíritu en su mente, porque si usted no tiene quien ore por usted, entonces no tendrá un beneficio en su vida. Qué interesante es saber que hay alguien que está orando por ti. Ahí está Cari. Ok. Bueno, corazón. Ahí está. El alma del ser humano, sin la aplicación de la sangre de la corona de espinas, vive con el tapón de las tinieblas de la ignorancia. Lo que ya está resuelto lo ve complicado. Ya está resuelto. El Señor ya te dio victoria. El Señor ya te hizo un milagro. El Padre Eterno ya abogó por tu vida, pero lo ve complicado. No creo. No creo. Difícil es, solo un milagro. Ay, no sé, ¿has visto gente que se queja por todo? ¿O que se molesta por todo? Entonces vive en las tinieblas, todavía no le amanece, está en la ignorancia. Y eso es lo que Dios quiere ahora darnos a nosotros, esta sabiduría especial. Dice, la persona embrutecida maldice continuamente, vive en perturbación y confusiones muy profundas. Dice que es tanto así el tormento del ser humano por falta de revelación de la sangre de la corona de espinas. 7 de cada 10 personas que andan por las calles que parecen normales tienen problemas mentales y descontroles. ¿Cierto? Palabras que te hablan en tu cabeza, no puedo, me va mal, te ganes esto, cargos de culpa, y todo es porque la sangre de Jesucristo no le amanece todavía y piensa que puede seguir con la antigua naturaleza. Soy cristiano, pero hago exactamente lo que hacía antes. Entonces no te ha amanecido el evangelio, porque Cristo está vivo y está sentado aquí y está dentro de tu corazón. Y Él es real. Y como dijimos, familia, Él viene porque viene. Así tú no creas, es real y está escrito y se cumple. Entonces, en algún punto de nuestra vida nos estaremos viendo cara a cara con los incrédulos que están fuera de la iglesia, que están en el mundo, esa gente que no quiere aceptar y que siempre te hace bullying y que se mofa y que te dice, ¿ya te harías cristiano? Todos ellos van a tener que ver a Jesús y entonces se enfrentarán a Él cara a cara. Dice, ¿qué hace la sangre de la corona de espinas? Pregúntele por favor a su hermano. Rompe el dominio satánico sobre el alma. ¿Cuál es tu alma? A ver, familia. 10 años diciendo lo mismo. ¿Qué hay en el alma? Mente, emociones y voluntad. Rompe el dominio satánico sobre tu mente, emociones y voluntad. Desactiva el libre ascenso de los demonios por el campo espiritual de la mente. La sangre desactiva. ¿Por qué? Porque Satanás en el momento de la caída, en el momento de parir, Eva los hijos y luego los hijos de los hijos y los hijos de esos hijos y pare las mujeres. Mientras van pariendo en el mundo entero, van haciendo la gente con la mente totalmente caída. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la sangre de Cristo desactiva el libre acceso que tiene el demonio a la mente del humano. Ya cuando viene a atormentarte, encuentra un campo cubierto, que es la sangre de Cristo, que está viva la sangre de Jesús. También dice que comienza el proceso de la rehabilitación para el bien del cerebro, el consciente y el inconsciente. La sangre de la corona de espinas restaura el oído espiritual. Y hay un demonio que está operando en el mundo y en la iglesia que se llama de confusión. ¿Qué hace este demonio de la confusión? Si tú le dices ABC a tu hijo o a tu pareja, ella escucha o él X de tú. Y cuando tú le reclamas y dices, ¿por qué me dijiste? No, yo no te dije, sí me dijiste. Y entonces empiezan las discusiones porque el demonio está operando en la mente. Sí, por eso dice que comience el proceso de la rehabilitación del cerebro. Recibir a Cristo Jesús, mis amores, no es, amada familia, algo que es instantáneo, es un proceso.
Es un proceso, ¿no? La sangre de la corona de espinas restaura el oído espiritual, la sangre de la corona de espinas restaura la vista espiritual, la sangre de la corona de espinas restaura el discernimiento profético, la sangre de la corona de espinas restaura la alabanza y la adoración a Dios. Por eso es que viene la gentecita y está cruzada de brazos. Aún no, en esta iglesia casi ya el 98% de personas alaban y salta y brinca y grita, pero lo mismo estás haciendo en el mundo cuando te ponen las cumbias, bachatas, merengues y reggaetón y todo lo demás. Ay, si mueven la caderita y se bajan hasta el piso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está la mente caída, está oscura, domina Satanás. Pero como ve que es la adoración a Dios, entonces ahí es que Él activa para que tú le puedas alabar con libertad. Hoy en día hemos hecho rupturas con Carmencita, con Katy, que estamos en el grupito de la liberación. Hemos hecho liberación para que esta iglesia disfrute de la alabanza. ¿Sí? Y no es una iglesia pequeña. Una iglesia pequeña es una iglesia de 20, 15, 8, 12. Nosotros somos bastantitos, ¿cierto? ¿Cuántos estuvimos en la celebración del Año Nuevo? Carmencita, 92 estuvimos, ¿no? Cerca de 100 personas. Entonces es una iglesia en crecimiento, una iglesia en proceso de madurez, y es por eso que usted entra y disfruta de la alabanza cuando ya le amanece, cuando permitió que Dios toque su mente y usted asume que la sangre de Jesucristo le saca de estos niveles de oscuridad. ¿Qué más hace? Dice, la sangre de la corona de espinas restaura la alabanza y la adoración a Dios, la confesión de la palabra de fe y de autoridad espiritual sobre el enemigo. También te devuelve la lengua, a la lengua el poder creativo del bien. Le devuelve a tu lengua el poder creativo del bien. ¿Cierto? Big P, tendráme los vasitos con agua listos para quien se duerme. ¿Cierto? Ahí estamos. Cuando yo le digo, querida familia, que rehabilita el oído espiritual, la vista espiritual y el discernimiento profético, ¿qué es discernimiento profético? Cuando tú hablas, cuando tú profesas, cuando tú sentencias, cuando tú declaras para tus hijos, para los tuyos, para tu familia. Cuando tú tienes discernimiento profético, ya no maldices, ya no te quejas, ya no te enojas, sino que dices, mis hijos son de bendición. Mis hijos son de honra, mis hijos son sabios, mis hijos aman a Dios. Y no te estás quejando, estos hijos que me ha tocado, este trabajo que me ha tocado, esta vida desdichada que llevo yo, pobre de mí, criando hijos irreverentes. ¿Te ha pasado? Sí, pero ya no, familia, porque te activa el discernimiento profético. Profetiza sobre tu vida. Profetiza sobre tu vida, alza tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Me declaro un hombre, una mujer de bendición, de provisión, de sabiduría, de buenas decisiones. Esto es activar el discernimiento profético. Y no estamos con la misma cantaleta, perdón la palabra, de la lengua y lo mismo, y critica y se lastima. Ya no más. ¿Qué dice Romanos 1? Del 18 al 32. ¿Quién me da lectura? Pero leamos las letras azules. Dice que todas las aberraciones en las que operan los humanos están vinculadas en la pobreza mental en la que cayó por el pecado. Absolutamente todo, familia, todas las aberraciones que tú tienes en tus finanzas, en tus relaciones, en tu familia, en tu economía, en tu sexualidad, en tus decisiones, todo tiene que ver con la caída del pecado, y ahí es donde estamos atormentados y atorados. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos 1 del 18 al 32? Nati, deme lectura. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Espéreme. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual también Dios los entregó a la injusticia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Si se da cuenta la palabra de Dios como dice claramente que no quisieron y se fueron a hacer sus aberraciones y sus decisiones absurdas humanas. Y es por eso que el sacrificio para que nos ayude el Señor fue Cristo Jesús. ¿Cierto? Todo el Antiguo Testamento habla exactamente de este sacrificio. ¿O no? Sí, el cumplimiento está en el Nuevo Testamento, gracias a Dios, el sacrificio vivo y santo, cordero inmolado, puro y sin mancha. Él no pecó y sin embargo tuvo que entregarse y derramar su sangre para que en el sacrificio de esa sangre sea limpio todo lo que le acontece al humano. Muy bien. Todas las aberraciones de los humanos están vinculadas en la pobreza mental. Esto ya lo dijimos, ¿no es cierto? Por esto, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas que Nati ya nos leyó. Aquí estamos. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si ves, esto dice la palabra y nos deja bien claro el Señor. Si aplicamos la sangre de la corona de espinas, 2 Corintios 10, del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Por eso es que cuando nosotros oramos decimos que todos nuestros pensamientos, todo lo que se opone al verdadero conocimiento de Dios, venga cautivo a su palabra. La palabra de Cristo es la que nos liberta verdaderamente. Dice, para restaurar la inteligencia espiritual es necesario aplicar la sangre provocada por la corona de espinas en el siguiente orden. Primero tus oídos, ¿no? La problemática de la sordera espiritual es profundamente grave, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esto está en Mateo 13, 23. ¿Por qué? Porque el oído está taponado. Por eso es que al inicio las cosas de Dios nos perturban. Sí, si nos remontamos hace 30 años atrás, en mi caso, o 32, no entendía y me perturbaba y estaba como, ¿qué es esto? No entiendo, no comprendo. Y así mismo nos sucede a cada uno de nosotros cuando venimos por primera vez al entendimiento del Evangelio y de lo que Dios quiere. Pero esto es lo que quiere para nosotros, sí, que entendamos. Es necesario aplicar la sangre de Cristo sobre tu oído. ¿Sí? Éxodo 29, 20. ¿Quién me da lectura, por favor? A ver, Vicky. Y matarás el cordero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lúbulo de la oreja derecha de Adán, sobre el lúbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar, alrededor. Gracias, Vicky. ¿Sí se dan cuenta? Todos los sacrificios, como está en Éxodo 29, 20, está dando una instrucción, porque tenían que hacer un sacrificio. Y ese sacrificio, obviamente, esa sangrecita colocaban en el oído, en el pulgar y en el piecito. Eso es lo que manda el Señor. Pero cuando viene la sangre de Cristo, cumple absolutamente todos esos requerimientos una sola vez y para siempre, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios, dice que el sacerdote aplicaba la sangre en el oído derecho para consagrar generaciones sacerdotales que sirvieran a Dios, pero estaban libres sin sordera espiritual. Entonces usted, aplicando la sangre de Cristo en sus oídos, es una necesidad que usted ore y tenga ese conocimiento y diga, yo aplico en mis hijos, yo aplico en mi descendencia, en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que el Señor le va a escuchar? Claro que sí.
Bueno, dice lo más grave que existe en el mundo espiritual es cuando los humanos tienen los oídos bloqueados, ya que sin audición no aparece la fe. ¿Por qué? Porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si tus oídos están tapados, entonces no puedes tener fe. Bien, vamos a levantar los bracitos ahorita todos, hasta los que están en Zoom. Levante, estire los bracitos. Patrick, levanta los bracitos, los dos, por favor. Gracias. Baje los bracitos. Eso estamos haciendo. ¿Sabe por qué el enemigo no quiere que nos caiga el 20? No quiere, esto es necesario y esto es verdad. Vamos a ver la vista rápidamente, ¿no? Todo lo que hacen los humanos entre las locuras, entre las crisis de la visión, cuando la persona recibe vista espiritual, lo tiene todo. Porque por la vista es lo que el pecado, en la vista le perturba. Dice la palabra de Dios que a la mujer, ella vio que era agradable el árbol, ¿no? Y ella vio. Entonces, en la visión, en la vista, ahí es en donde el enemigo también nos va a seducir. Y luego pasa el tiempo, tú dices, Dios mío, no sé qué le vi, tratándose de una persona o de un negocio. Y ahora, ¿quién me indicó que esto era bueno? Si ves, porque en la vista, ahí es donde tú tienes que aplicar. Hay dos clases de vista y dice que la oscura y la de verdad. La verdadera vista es espiritual y la vista física no es verdadera. Lo que tú ves no es verdadero, porque dice que nosotros tenemos que ver con los ojos espirituales y entonces todas las confusiones, crisis, pobreza, tristeza y todo lo anulamos porque ya no declaramos eso, sino lo que vemos con los ojos del espíritu. Si no tenemos la sangre de Cristo aplicada en los ojos, las visiones serán siempre incorrectas. Y es duro y es difícil porque tú te das cuenta cuando la gente está con los ojos nublados por el pecado, por las fascinaciones o por lo que quiera, ¿no? Entonces, vamos a ver en la lengua, querida familia. Es totalmente decisivo aplicar la sangre de la corona de espinas sobre la lengua, chiquitita, bonita y pequeñita, pero terrible, ¿no? Dice la palabra de Dios que es como una chispita de fuego en un bosque, pues le va a incendiar, o como el timón de una nave. Esto es la lengua. Entonces, es súper importante que apliquemos la sangre en la lengua, porque es a través de la confesión correcta que se crea y se manifiesta lo que se está visualizando y dibujando. ¿Qué estás dibujando ahora mismo? Y tú vas a dibujar en tu mente, ¿cierto? Vas a esclarecer una idea, porque tu mente ya no está nublada, ya no piensas cosas corruptas, sino es incorruptible lo que tú piensas. Ya no vas a pensar cosas de tu carne, ni lo que deseas momentáneo, ¿sí? Sino vas a pensar cosas a futuro excelentes para tu vida y eso vas a confesar. Por eso es súper importante, ¿no? Bueno, la mayoría de los humanos ignoran el poder creativo de la confesión y es por esta oscuridad mental que en el lugar de crear con sus palabras el bien, terminan creando lo malo diariamente por causa de su mala confesión. Todo me sale mal, todo está mal, no voy a salir de deudas, estos hijos, y empezamos a declarar cosas negativas todo el tiempo. Y el Señor, por su misericordia, nos tiene de pie. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que, ¿qué está produciendo tu lengua? Vamos a ver el olfato espiritual. Ya mismo concluimos y esperemos que hagamos pronto esto. El ser humano conectado al pecado perdió el olfato espiritual y es por eso que es engañado continuamente. Así como lo nuevo tiene su buen olor, lo malo también tiene su hedor inmundo y según lo que se practica en el lugar donde usted se encuentre. A donde llegue o vaya, todo tiene un aroma. ¿Sí? ¿Usted le ha pasado? Todo tiene un aroma, todo tiene un olor. Pero así como ese olor físico, el olor físico de esa casa, lugar, trabajo, auto, vehículo, donde quiera que tú estés, tiene un olor y este olor te va a llegar a tu olfato espiritual. Y tú vas a detectar lo que está sucediendo.
tú vas a oler los demonios. ¿Qué es lo que está pasando? Porque es necesario activar el olfato espiritual. Hay gente que dice, yo no huelo nada. No, no importa que no huelas, pero tu olfato espiritual tiene que estar activo. Ahí sí vas a detectar lo que está sucediendo. Cuando no se ha aplicado la sangre de la corona de espinas, falla el discernimiento. Este olfato es el que tenía Cristo, que le hacía conocer el hedor de cada pensamiento de los hipócritas. Dice así, tomados por espíritus asesinos y de mentira que se acercaban a él. ¿No querían acusarle a los fariseos? Y todo el tiempo poniéndole las trampas y las zancadillas, pero él se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Gente cargada de demonios, pero que anhelaba liberación. ¿Sí ven? Entonces, qué importante es para nosotros entender, no se olvide el entendimiento. La sangre de la corona de espinas activa nuestro entendimiento porque nacemos con los pensamientos entrenebrecidos, ¿ok? Bueno, querida familia, vamos a declarar para que luego pasemos a orar. Así también nos ponemos de pies. Vamos a aplicar la sangre de la corona de espinas. Y recuerden que vamos a aplicar en nuestro entendimiento, ¿cierto? Para que habilite la inteligencia espiritual. ¿Dónde más? La lengua y todo, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Si usted no ve, pásese adelante. Eso, pase. ¿Si ves, Víctor, o no ves? Pasa adelante. Si ves, Eddie, si ven. Chris, Marley, ubíquese nomás, pongámonos adelante. Patrick, por favor, ¿nos puedes poner adelante tú? Cristo, yo te amo. Sí, lo tienes. Ahí sí ves. Bueno, entonces, querida familia, vamos a declarar. Vamos. Primero hagamos una oracioncita, ¿no? Padre Celestial, en el nombre y en la autoridad de tu Hijo amado, Cristo Jesús, venimos dispuestos al trono de tu gracia, sabiendo y creyendo que tú eres nuestro suficiente Salvador, que tu preciosa sangre fue derramada con un propósito para bienestar de nuestras vidas. Hoy queremos que tú escuches esta declaración de fe y de amor que hacemos con todo nuestro corazón, Señor, para beneficio, para bienestar de nuestras vidas y de nuestros hijos, de nuestras generaciones, Señor, porque si bien es cierto, tú vienes por un pueblo, por una iglesia pura y sin mancha, hoy queremos declarar con todo nuestro corazón tu preciosa sangre derramada producto de la corona de espinas. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Vamos a declarar, familia, la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Con el poder de la sangre de Cristo. Declaro que andaré todos los días como niños perfectos, a oír la voz de Dios y obedecerla en nombre de Jesús. El que me salva y renuncio. Renuncio a toda sordera espiritual por la sangre de Jesús. Renuncio a toda pesadez por la sangre de Jesús. Renuncio a toda posición dramática de donde se han aferrado los demonios que yo no te afirme. En el nombre de Jesús renuncio a la sordera espiritual. Declaro que mis oídos aman la verdad de Dios y desprecian la vanidad. Declaro, renuncio a la sangre de Jesús. De las palabras de desidia. Renuncio a toda palabra de mentira. Por el poder de la sangre de Cristo, rebota de mis oídos toda palabra lisonjera y engañosa. Renuncio a la voz de la altivez. Renuncio por la sangre de Cristo a toda palabra suspicaz del mundo. Renuncio por la sangre de Cristo a toda palabra hechizada, palabras hipócritas, palabras cargadas de todo engaño y maldad que solo destruyen mi libertad. Renuncio a la palabra de muerte. Renuncio al deseo de escuchar lo malo.
renuncio a la voz de las malas noticias y acepto por la sangre de la corona de espinas que mis oídos entran en la disciplina de oír solo lo que agrada a Dios. Que me ayuda a crecer con la sangre de la corona de espinas de Jesús. Mis oídos quedan abiertos para Dios, desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Por la sangre derramada en la corona de espinas de Cristo, desaparece todo tapón, toda dureza, toda pesadez, toda oscuridad de omisión. En el nombre de Jesús, declaro con toda libertad y fe que mis oídos quedan abiertos para siempre por el poder de la sangre de Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Aplico La sangre de la corona de espinas sobre mi entendimiento. En el nombre de Jesucristo, soy libre. No caminaré en tinieblas. Ahora yo comienzo a oír lo que Dios quiere que oiga. La sangre de la corona de espinas me abre el entendimiento para entender la voz de Dios. Y ahora renuncio a pensamientos de pobreza, miseria y pérdida. En el poder de la sangre de Cristo, renuncio al pensamiento mental de ruina, escasez y dolor. Renuncio a toda obra oscura del reino divino. Se destruye toda tranca en mi cerebro y declaro mi mente con pensamiento de reino, dominio y poder por el poder creativo de Dios. Declaro que recibo un cerebro nuevo, conectado de forma perfecta al pensamiento sabio y inteligente de Cristo. Rompo la oscuridad, la depresión, la duda, toda maldición de cambio. Creo toda la palabra de Dios. Digo que mi mente sea la luz por el poder de la sangre de la corona de espinas, la cual me hace caminar en el poder del Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus herencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Padre, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, te doy gracias por la gloriosa sangre de la corona de espinas. Oh, la aplico sobre mi mente, la llamo y la acepto sobre mi sistema nervioso. Padre bueno, rompe todo pensamiento de miseria, rompe todo dolor y toda angustia, rompe toda mentalidad de pérdida, rompe toda inestabilidad y la oscuridad, rompe toda depresión y toda confusión. Hoy caminaré con la luz de la revelación. Cancelo todo mal hábito de fracaso, de miedo, de dudas y de temor. Me levanto en el poder de la sangre de Cristo desde ahora y para siempre. Declaro que caminaré por el amor de Jesucristo en inteligencia espiritual. Ahora se destapa todo conducta espiritual que fue tapado y le hablo a mi mente y a todo mi ser, sea la luz. Ahora disípense las tinieblas, ciérrese todo conducto de operatividad maligna para robar el poder de los sueños y de las visiones. Le doy orden a mi cuerpo que se ubique de manera perfecta a la misión enviada desde la eternidad. Digo de todo corazón, como dijo Jesús, Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes de estar en este cuerpo físico temporal. Dios Todopoderoso, recupera mi estado original pensante en el nombre de Jesús, por su santísima sangre de la corona de espinas. Amén. Hoy aplico de todo corazón la sangre de la corona de espinas sobre mi lengua y desprogramo mi lengua de lenguaje de frustración, todo lenguaje de muerte, fracaso, obstinación y amargura. Aplico la sangre de Jesús que brotó por la corona de espinas sobre mis raíces lingüísticas, cargadas de dichos negativos y de obstinación, refranes, dichos, proverbios callejeros,
llenos de oscuridad y dolor. Por la sangre de la corona de espinas, renuncio a todo lenguaje de pobreza y ruina. Renuncio a todo lenguaje de dolor y sufrimiento. Renuncio a todo lenguaje de desesperación y angustia. Renuncio a todo lenguaje de rabia y resentimiento. Por la sangre de la corona de espinas, renuncio a todo lenguaje de temor y que llame a la enfermedad. Renuncio a todo lenguaje que me conecte con la muerte. Por la sangre de la corona de espinas, renuncio a todo lenguaje que me conecte con el espíritu de todo tipo de opresiones. Por la sangre de la corona de espinas, renuncio a todo lenguaje de palabras y sujeras, llenas de hipocresía. Renuncio a todo lenguaje de pleitos, chismes, turbaciones, falta de fe y lenguaje anticristo. Renuncio a todo lenguaje de rebelión, trampa y abuso. Por la sangre de la corona de espinas, renuncio a todo lenguaje de recuerdos tormentosos y perturbados. Por la sangre de la corona de espinas, renuncio a todo lenguaje de lujuria, lascivia y toda concupiscencia enemiga de la palabra de Dios. Le hablo mi lengua, nunca más hablaré maldiciones, nunca más negarás la fe, nunca más condenarás lo que ofende a Dios, nunca más cantarás al despecho y al dolor, nunca más participarás en reuniones de murmuración, nunca más participarás en el lenguaje de doble sentido. Por el poder de la sangre de la corona de espíritu de mi Jesús, todos los días andaré en fe, amor, abundancia y pureza. Donde no hay, amaré para que sea creado lo que hace falta. Mi lengua es redimida del mal desde ahora. Siempre, por la sangre bendita de la corona de espinas de Jesús. Dado por la sangre de la corona de espinas, la vista sana me adelanta a los tiempos. La vista sana levanta a los muertos. La vista sana mitiga el poder creativo. La vista sana seca toda maldición. La vista sana extrema mis generaciones. La vista sana vence el dolor y la enfermedad. La vista sana derrota la pobreza. La vista sana gana en los peores momentos. Se activa el poder profético para iluminar destinos, generaciones y altas proyecciones. Es a través de los ojos redimidos que se activa en mí el poder creativo para establecer todo lo que Dios haga con el espíritu de su voluntad. Por la sangre de la corona de espinas, aplico sobre mí la activación del olfato espiritual y se desarrolla mi sentido con la plenitud y magnificencia de mi amado Jesucristo, para detectar las esferas que me quieran hacer daño o pretenda lastimar a mis seres queridos. Que mi olfato espiritual detecte la presencia del enemigo y me aleje de esos lugares sin temor, sino con la fuerza y poder de Jesucristo. Que los lugares cargados de pecado me retire antes de pisarlos y mi camino sea dirigido por el Espíritu Santo. Recibo por fe la sangre de la corona de espinas de Jesucristo, que activa mi entendimiento, vista, oído, lengua y olfato espiritual. Gracias, amado Señor Jesucristo, por tu sangre preciosa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, excelente, familia querida. Gracias por compartir con nosotros.